La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no dice cuerpo, alma y espíritu, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un cuerpo que tiene alma y que tiene un espíritu. Porque el cuerpo muere. El cuerpo muere. Hoy recibí, entrando al culto, la noticia de un amigo que su madre falleció. Además, mi co-líder del Pilar, Diego, ¿no? Entonces me dio mucha pena, pero su alma y su espíritu no mueren. Es más, ninguno muere, ni los que van a ir al infierno. Su alma y su espíritu no mueren, son eternos. Pero la Biblia dice en Daniel, algunos serán resucitados para muerte eterna y otros para vida eterna. Entonces nosotros somos un espíritu que tiene alma y cuerpo. Y el alma tiene varias áreas. Una es raciocinio, memoria, ¿no? El otro es sentimiento. Cada vez que en la Biblia dice corazón, no habla de un pedazo de carne que bombea sangre. Habla del sentimiento. Habla que nosotros debemos servir a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo. El Señor quiere todo, no quiere parte. Cuando yo llegué a mi suegra a pedir la mano de mi esposa, él no agarró un cuchillo, cortó su mano y dijo, toma, váyase. Yo la quería por entero, no solo su mano, la quería por entero y quería su corazón, quería su todo. Y el Señor también quiere de nosotros todo. No quiere simplemente que tú vengas una vez por semana a la iglesia. Él quiere todo, todo minuto, todo segundo de su vida. Y nosotros podemos ver en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, era una tienda rodeada por un patio, con encerramiento de una valla de cortinas. La tienda tenía dos partes, una que era 2 veces más grande, que estaba dividida por un velo, para que tú puedas imaginar un poco mejor. Era como si fuera esa iglesia, pero era menor el tamaño. Tenía afuera el atrio. En lugar del atrio era el lugar donde se presentaba sacrificio, se mataba el cordero. Allá se sacrificaba el cordero. Había el lugar santo, que era 2 veces más grande que el lugar santísimo, que para que tú puedas imaginar es el lugar donde tú estás sentado. Había el lugar santísimo, pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había algo. ¿Qué era lo que había? El velo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo, cada vez que se hacía el sacrificio, los sacerdotes entraban al lugar santo, pero en el lugar santísimo solo entraba una vez por año. ¿Y en qué día entraba en el lugar santísimo? El día 14 de Nisan. Está en Éxodo la ley acerca de la Pascua. En ese día 14 de Nisan, hoy día nosotros celebramos la Pascua, la Semana Santa, en todo viernes, sábado y domingo, porque domingo resucitó Jesús. Pero antiguamente no era así. El día que tocaba el día 14, sea lunes, martes o miércoles, en ese día era el día que se celebraba la Pascua. Y era en ese mismo día, 14 de Nisan, fue el día que mientras los sacerdotes estaban sacrificando el cordero y llevando el cordero para hacer todo ese proceso en el templo, al mismo momento los soldados romanos estaban llevando a Jesús al Gólgota para sacrificarlo. Y ahí fue cuando Jesús cumplió allá en la tarde, derramando su sangre al mismo tiempo que el cordero estaba siendo derramada su sangre. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Hubo terremoto, hubo oscuridad, pero algo en el templo sucedió, algo muy importante. Se rasgó el velo. Pero cuando hablamos de velo, nosotros a veces entendemos como esa tela de mosquitero de niños, que es muy transparente, o como el velo que usaban las mujeres antes para tapar su cara.
pero el velo, según los estudios, medía entre 6 a 8 centímetros y era mucha tela pegada una a la otra, o sea que era imposible que se rompa simplemente por exceso de uso. Se rompió, ¿por qué? Porque el Señor estaba diciendo que ahora no había separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero tú vas a entender un poco más de eso. Y allá en el lugar santísimo había algo muy importante. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué simboliza el arca del pacto? La presencia de Dios. Y nosotros vemos hoy día, habla en la palabra, Hebreos capítulo 9, dice así, Hebreos 9 del 6 al 9. Y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que era el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí nosotros vemos el sacerdote cuando entraba el lugar santísimo, le amarraba una soga en su piel y en la ropa del sacerdote había campanillas similar a la que tienen los caporales, pero era hecha de campana. ¿Por qué? Porque el sacerdote cuando entraba en el lugar santísimo, solo una persona, una vez al año, si esas campanillas dejaron de sonar, los otros sacerdotes sabían que él se entró en pecado y moría fulminado en la presencia de Dios, ¿no? Como dice la palabra, con el que tocó el arca del pacto y murió cuando estaban trasladando el arca, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que él entraba, pero aquí sigue diciendo así, dando el Espíritu Santo a entender con eso que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Ese tabernáculo que había, que después se hizo el templo de Salomón, después se reconstruyó el segundo templo. La palabra de Dios habla en Hebreos que es símbolo para el tiempo presente. ¿Por qué? Porque es símbolo para el tiempo presente. Corintios 3:16 habla que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos si el Señor vive en nosotros y el Espíritu es Santo. ¿Cuál Espíritu vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser nuestro templo? Santo. Yo me acuerdo mucho bien, Alejandra siempre tiene la casa impecable, pero cuando alguien nos va a visitar tiene que estar más impecable. Y él hasta domingo tiene que dejar la casa acomodada y eso muestra el carácter de una persona, ¿no? Entonces, a veces antes de dormir empieza a barrer el cuarto y le digo, mi amor, mañana. No me gusta salir al baño en la noche y sentir el polvito en el piso. Pero cuando llega alguna visita, la casa tiene que estar más impecable. Y me pone a cambiar foco quemado, me pone a sacar algo que está ahí que no le gusta y me da mucho trabajo y eso es para bien. Acomodar un cuadro que está caído y me da mucho trabajo. Ahora viene la pregunta, si nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a vivir con ese templo de la misma manera? Impecable. ¿Y qué es lo que sucede? Debemos mantener nuestro templo impecable. Me gusta mucho la palabra en inglés dice inside, ¿no? Adentro. Y la palabra dice eso. 2 de Corintios 6. Ahora es 2 de Corintios, no 1 de Corintios. 2 de Corintios 6. Habla algo similar. Habla aquí de la importancia de un cambio de vida. 2 de Corintios 6 del versículo 14 adelante. El título sigue diciendo, somos templo del Dios viviente. Lo que el Señor antes vivía en un tabernáculo y después le hicieron un templo que era de oro, completamente de oro, pero tenía el arca del pacto. El Señor dice que hoy día
todo eso que había hecho era símbolo para el tiempo presente. Hoy día el Señor no vive en un lugar de 4 paredes. El Señor, ¿dónde vive hoy? En nosotros. Y eso habla mucho en el libro de San Juan 14, 15, 16. Pero aquí habla 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Y sigue hablando aquí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenéis tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es tan interesante que el libro de Malaquías habla, el Señor dice así, que muchas personas habían aborrecido a la mujer de su juventud. Y el Señor dice, cuidaos en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de su juventud. Yo estaba hablando de personas que andaban en fornicación y adulterio, y eso estaba contaminando no solo su alma, su sentimiento, estaba contaminando su espíritu, porque habla literalmente, cuidado, guardaos vuestro espíritu. Y aquí muchos cristianos piensan que simplemente porque una vez hicieron una oración aceptando a Jesús, o a veces se bautizaron, o a veces vienen a la iglesia, pueden seguir su vida como les da la gana. Pero aquí el Señor habla que nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne, y eso viene seguido. Mi padre tenía en Brasil, tenía un árbol de guayaba, y yo cada vez que iba sacaba las guayabas y nunca había bicho, gusano. Es muy típico, ¿no? ¿Qué es peor que encontrar un gusano en la guayaba? ¿Quién sabe? Encontrar la mitad, ¿no? Porque uno, la mitad solo, ¿no? Entonces, y un día llegué a mi padre y dije, papi, este año vine acá y hay mucho gusano en la guayaba, ¿por qué? Y él me dice, no, que aquí al frente un señor botó soya podrida y eso trajo mosca y las moscas fueron a la guayaba. Entonces, ¿qué significa? El ambiente que había contaminó eso. Y aquí el Señor también habla que nosotros debemos salir en medio de ellos, salir de toda contaminación, salir del mundo. Ahora aquí vamos a examinar un poco el cuerpo que es la parte de afuera, simboliza la parte exterior del templo, el atrio de afuera, simboliza la carnalidad, el materialismo, lo que es mundano, lo impuro. Pero la palabra también dice que nosotros debemos ofrecer sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde hacemos ese sacrificio? En el cuerpo. ¿Y cuál es ese sacrificio? Hoy día tú no necesitas matar una llama como hacían los anteriores políticos, derramar su sangre. Y es más, se descubrió que el mismo palacio tenía un altar de sacrificio. Tú no necesitas hacer eso. Pero ¿cuál es el sacrificio que tú puedes entregar al Señor? Levantar temprano, orar, buscar a Dios, buscarle en alabanza. ¿Es fácil? No, no es fácil. Un día yo escuché al pastor Melitón diciendo, ¿no? Un hermano dijo, no, ¿cuál es su hobby? Él preguntó a varios, él dice, mi hobby es orar, dice. Él dijo, no. Pastor, ¿tu hobby también es orar? No, dice, me encanta orar, pero no es fácil levantar y poner mi cuerpo que está cansado a la disposición del Señor y buscar al Señor. No es fácil, es un sacrificio. Y él explicaba eso. La segunda parte, el alma, es la parte central del templo, es donde se reúne el pueblo. Aquí nosotros vemos que el alma manifiesta lo que somos: carácter, personalidad, decisiones, sentimientos, emociones, pensamientos, deseos. Toda esa parte del alma. Y el alma es el lugar donde percibimos todo lo que nos afecta desde dentro, en lo espiritual, y desde afuera en lo carnal.
el velo. Entre el alma y el Espíritu Santo había el velo. Ese velo es la barrera de división. En una parte de la Biblia dice que la barrera de separación entre el alma y el espíritu. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y el espíritu es nuestra parte interior. Para entender un poco el cuerpo es lo que me da relación con el mundo. Si yo no tuviera un cuerpo, no podía estar agarrando eso. El cuerpo, yo puedo comer una manzana a chachairú o lo que sea, porque tengo cuerpo. El alma es lo que me da contacto con seres vivos. Mi alma, yo puedo amar a mi esposa. Otro con su alma odian o tiene odio a alguna persona. Y es por eso que Jesús prohibió de que nosotros odiemos. Inclusive dice, amad a vuestros enemigos. Si te dan un lado, dale la otra. El Señor, ¿por qué mandó eso? Mandamiento difícil. Bendecid a aquellos que os maldicen. Imagínense, aquellos que le están chismoseando, hablando mal de ti. El Señor Jesús dijo, bendígalo. ¿Por qué? Porque Él quiere que tu alma, que te da relación o sentimiento con otro, esté limpia, perfecta. Y Él dice más allá, si tú amas a quien te hace solo bien, es fácil, ¿no? Es fácil amar a quien te quiere, quien te da regalo todo el tiempo. Pero el Señor dice, ¿qué provecho tiene? Y Él va más allá y dice que debemos amar a nuestro enemigo, porque eso es difícil. Y el espíritu, ¿para qué sirve el espíritu? En la Biblia, cuando está el espíritu con letra minúscula, se refiere al espíritu humano. Cuando está con letra mayúscula, se refiere al espíritu de Dios. El espíritu es el que me da contacto y relación con Dios. Cuando Jesús no vino solo para perdonar nuestro pecado. Jesús vino para restaurar nuestra relación con Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que estaba dentro era representado por el acta del pacto. Ya que no podía haber comunicación directa entre el atrio o el patio y el lugar santísimo, sino que todos los sacerdotes para entrar al lugar santísimo tenían que hacer similar acá. Entrar por la puerta, pasar por el lugar santo, cruzar el velo y llegar al lugar santísimo. Tampoco no puede haber eso sin pasar por el alma. Entonces después, así no existe comunicación directa entre el cuerpo del hombre y el espíritu, a menos que pase por su alma. Por eso cuando tú lees en la Biblia, en muchos lugares, y Salmo está repleto cuando dice del corazón. Habla un corazón contrito, el Señor no lo rechaza. Está hablando de que una alma contrita. Está hablando de muchas cosas del alma. Después que se completó la construcción del tabernáculo, el tabernáculo quedó vacío de la presencia de Dios por un tiempo, hasta que el Espíritu de Dios descendió y tomó la residencia en el lugar santísimo. De igual manera el hombre podrá estar completo en cuanto al cuerpo, alma y espíritu con letra minúscula, pero sin haber regenerado con el Espíritu Santo, antes que el Espíritu Santo tome posesión de la cámara en el lugar del hombre. Eso sucede con el nuevo nacimiento. En Hechos 2:38, Pedro dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora aquí habla que ellos deben arrepentirse. Hay muchas personas que pasan meses y meses y años y no son bautizadas. Entonces deben cumplir con eso. Es el momento que uno declara, uno hace como un pacto con el Señor. Es el momento del nuevo nacimiento. Jesús también habla en Juan 3:3, dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Espíritu de Dios se une al Espíritu del hombre. Así habla la Biblia en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Significa que el arca del pacto une con tu espíritu y empieza a hacer un cambio de vida en tu vida. La vida pasada y la nueva vida en Cristo. Efesios 2, del versículo 1 al 6, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Ese pasado, presente o futuro. Nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué es eso? ¿Pasado o presente? Presente. El Señor está hablando que nosotros en presente podemos estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Y eso es muy importante entender. Pero hay muchos cristianos que siguen su vida en el pasado. Dicen que aceptó a Jesús, pero no cumple todo lo que dice arriba, habiendo pasado, dejando el pasado, vivir en lugares con Cristo celestiales. Nosotros vemos en Juan también capítulo 2, habla así que no debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Pero dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, muchas veces nosotros decimos, ¿el pecado es bueno o malo? Depende, porque es malo para el alma y para el espíritu. Pero al nivel de carne, nadie le está obligando, poniendo una pistola en su cabeza, obligándolos a pecar. ¿Por qué la gente busca el pecado y se deleita en el pecado? Y Pablo le escribe eso también en Romanos 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque le agrada la carne. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué no hay cambio de vida? ¿Por qué se dicen cristianos y siguen viviendo de igual manera como era antes? A mí me impresiona cuando ahora estamos llegando a carnaval y sale gente de la iglesia que a veces muestra su casaca, muestra la foto con su comparsa. Hermano, lo que hemos leído aquí, 2 Corintios 7, así que amado, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y el versículo 17 del capítulo 6 dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hay muchos cristianos que siguen agradándose de lo inmundo, quieren vivir con el Señor, pero no entienden que el que está queriendo tomar posesión de tu espíritu es el creador del universo. En Efesios dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Hermano, no podemos estar con un pie en un barco, otro pie en el otro. El Señor cuando me llamó, yo estaba andando en una vida así. Y el Señor me llamó con Apocalipsis capítulo 2 y dijo, por cuanto sois tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el Señor me tocó, llegué a mi cuarto y hubo un arrepentimiento, hubo lloro, hubo quebrantamiento y el Señor cambió mi vida. Efesios 4 también dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22 al 24, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí muchos cristianos no entienden. Muchos cristianos piensan que el Señor te va a obligar a vestir la ropa de santidad. Pero el Señor está diciendo, tú despójese del viejo hombre. Porque dice despojaos. Él no dice yo los voy a despojar del viejo hombre. Y aquí también dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? El Señor no va a agarrar como tiene la computadora aquí al lado, un huequito, y va a poner un flash memory, y de ahí va a pasar toda la Biblia en un segundo, ¡pruc!, a tu cerebro.
Él le está diciendo que tú debes renovar vuestra mente. El que pensaba la cosa del mundo ya no lo debe hacer, debe pensar la cosa del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la parte más íntima del hombre, en su espíritu. Hermano, cuide sus ojos. La Biblia dice: el que mira a una mujer para codiciar y adulteró con él en su corazón. La palabra dice que el ojo es la ventana del alma. Si tu ojo peca, todo tu cuerpo peca. Cuidado con su boca, lo que habla. Cuidado, el Señor quiere planchar su alma. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, habla así. Hebreos 10, 19. Habla así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. El velo representa el pecado. Fue por eso que Jesús tuvo que entregar su cuerpo, su sangre, para romper ese velo. Cuando Jesús murió y Él dijo: Señor, consumado es, a ti te entrego mi espíritu, el velo se rompió. El Señor estaba diciendo: esa barrera de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo ya no hay. Significa que todos nosotros podemos entrar en ese lugar santísimo cada día para estar con el Señor. Ahora mire qué interesante. El cambio no empieza en el cuerpo, después en el alma, después en el espíritu. ¿Qué sucede cuando un cristiano recibe a Jesús, recibe su Espíritu Santo? El Espíritu entra, el Espíritu Santo toma pose de su espíritu y de ahí empieza un cambio hacia afuera, en su alma. Porque empieza a haber cambio de pensamiento, cambio de carácter, cambio de conducta, cambio de todo lo que el Señor quiere hacer. La palabra dice: impondrán la mano sobre la persona y recibirán el Espíritu Santo. Si tú quieres recibir una unción del Espíritu Santo, no se vaya todavía, quédese un tiempo más. Si el Señor te muestra algo en tu mente, si el Señor te muestra algo que tú debes cambiar, quiero invitarte a que tú pases adelante y entregue eso en el altar de Dios. Entonces, hermanos, voy a hacer una oración para terminar el culto. Si tú estás apurado, puedes salir, pero el culto no termina. Después de ese tiempo vamos a tener un tiempo de orar, de buscar la presencia de Dios. Y si tú quieres algo más de Dios, está invitado a quedarse 5 o 10 minutos más. Amén. Los que llegaron tarde puede pasar a traer su ofrenda. Oh Padre amado, bendecimos cada persona acá. Queremos pedir en ese momento, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón, que tú puedas rasgar, Señor, así como tú rasgaste el velo, Señor, que tú puedas en ese momento rasgar nuestro corazón, que tú puedas derramar ese Espíritu Santo hoy día acá, que tú puedas traer un mover de tu Espíritu Santo en ese momento. En ese momento te pedimos, Señor. Oh Padre amado, nosotros necesitamos del mover del Espíritu Santo. El mundo está corrompido, la tele está corrompida, el internet está corrompido, los colegios están corrompidos, el trabajo está corrompido, pero tu palabra dice: sed santo como yo soy santo. Y nosotros entendemos que solo podemos ser santos con tu ayuda. Nosotros queremos, Señor, que tú puedas restaurar hoy día, Señor, el corazón de cada persona, restaurar la mente de cada persona, restaurar el alma de cada persona en ese momento, y que tú puedas derramar ese fuego sobre nosotros como tú lo hiciste en el día de Pentecostés. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén.
el culto. Si tú estás apurado puedes salir, pero el culto no termina. Después de ese tiempo vamos a tener un tiempo de orar, de buscar la presencia de Dios. Y si tú quieres algo más de Dios, está invitado a quedarse 5 o 10 minutos más. Amén. Los que llegaron tarde puede pasar a traer su ofrenda. Oh Padre amado, bendecimos cada persona acá. Queremos pedir en ese momento, Señor, que tú puedas tocar nuestro corazón, que tú puedas rasgar, Señor, así como tú rasgaste el velo, Señor, que tú puedas en ese momento rasgar nuestro corazón, que tú puedas derramar ese Espíritu Santo hoy día acá, que tú puedas traer un mover de tu Espíritu Santo en ese momento. En ese momento te pedimos, Señor. Oh Padre amado, nosotros necesitamos del mover del Espíritu Santo. El mundo está corrompido, la tele está corrompida, el internet está corrompido, los colegios están corrompidos, el trabajo está corrompido, pero tu palabra dice: sed santo como yo soy santo. Y nosotros entendemos que solo podemos ser santos con tu ayuda. Nosotros queremos, Señor, que tú puedas restaurar hoy día, Señor, el corazón de cada persona, restaurar la mente de cada persona, restaurar el alma de cada persona en ese momento, y que tú puedas derramar ese fuego sobre nosotros como tú lo hiciste en el día de Pentecostés. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén.